Hola mundo, bienvenidos a este nuevo video del curso de programación nivel 1. En este caso vamos a ver qué es primero una API, una API y cuál es su funcionalidad, digamos, principal. Una API es el conjunto de procedimientos y funciones creados para permitir el acceso al backend, o sea, a la parte de lógica y a la parte de, de base de datos y sí, de almacenamiento y de procesamiento de datos de las aplicaciones de terceros o pueden ser propias también, con el fin de reutilizar servicios ya creados. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de las APIs puedo compartir mi lógica, compartir mis datos con cierto alcance que quiero que tenga. Puede ser público, ya vamos a ver los alcances, pero puede ser público, puede ser para otra empresa. En base a esto facilita la relación entre dos aplicaciones para el intercambio de mensajes o datos. Esto quiere decir que puede ser una especie de interfaz, una especie de puerta entre una aplicación y otra, y cada API está diseñada en un lenguaje de programación concreto y con especificaciones distintas, pero esto suele ser transparente para los que consumen las APIs. ¿Por qué es esto? Porque la API por lo general, o al menos con la que vamos a estar trabajando nosotros, lo que nos da es un resultado. Nosotros hacemos un pedido, una request a la API y la misma nos responde con datos que nosotros solicitamos a través de esa request. ¿Qué, qué pasa adentro de la API? Adentro, qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo procesa lo que me va a devolver? Realmente es una caja negra, es transparente para nosotros, no sabemos lo que está haciendo, solamente nosotros hacemos un pedido y según lo que cueste ese pedido, vamos a recibir una respuesta inmediatamente o quizás unos segundos, unos milisegundos después. Pero nosotros hacemos el pedido, nos olvidamos y luego recibimos la respuesta. No sabemos lo que está pasando dentro de la API, simplemente hacemos un pedido y aguardamos la respuesta. Los tipos de APIs más conocidos son dos, en realidad son cuatro, pero estos son los más conocidos, digamos. Empezando por SOAP. SOAP lo que es un protocolo que es anterior a REST, es un poco más viejo, y el estándar para el intercambio de datos será XML. XML es un lenguaje que es estándar, digamos, es muy parecido si lo ven a lo que es HTML porque trabaja con etiquetas, pero sirve para el intercambio de datos. Es una forma estandarizada de transportar datos, entonces una aplicación cuando manda un XML a otra aplicación ya saben de qué están hablando, hablan el mismo idioma, saben cómo leer los datos ahí adentro. Lo que más se está usando ahora son las API REST, que la arquitectura está preparada, digamos, ya más para el uso de HTTP. ¿Qué diferencia tiene con la otra? Que la otra quizás el vínculo era un poco más estrecho entre las aplicaciones que lo usaban. Necesitamos hacer una referencia a la otra. En cambio, la API REST está siempre pública, pendiente de los que deseen visualizarla, de los que hagan un pedido a esa API. Vemos unos detalles de lo que es API REST. Cuando hablamos de REST, estamos hablando de aplicaciones que acceden, como le decía antes, al backend de una aplicación en sí y obtienen datos utilizando la lógica de negocio ya preestablecida. Nos ahorran volver a escribir muchas veces código y nos brindan los datos que nosotros necesitamos. Esto siempre cumpliendo con diferentes estándares que rigen en lo que es REST. Uno, el primero es que es un modelo cliente-servidor. ¿Qué quiere decir? Que es una interfaz que separa al cliente y el servidor, haciendo que ambas partes sean completamente independientes. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo una interfaz de usuario ya elaborada donde muestro una lista quizás de productos y tengo una API que me brinda esa información, me brinda los productos con el stock que tengo y, bueno, y demás datos relacionados con el producto, proveedor, bueno, cliente no, pero proveedor,
datos relacionados con ese producto. Ahora, el día de mañana yo quiero hacer un cambio de alguna de estas dos cosas y tiene que ser totalmente transparente. Es decir, si yo cambio la forma en la que visualizo los productos, cambio el lado del front, y si cambio la forma en la que obtengo los productos, el cambio del lado del back, y eso yo no lo voy a ver, o sea, lo cambia a un tercero o lo cambia a otro equipo, y lo que es el intercambio de datos a través de la API tiene que ser transparente. Otro punto es que un protocolo sin estado, que cada petición necesita, a ver, yo cuando hago una petición se pierde eso, o sea, quedo atento a una respuesta, pero la API cuando me devuelve esa respuesta ya se olvida de quién soy yo. Entonces, de acá se desprende un concepto de token o de usuario y contraseña. Yo, si necesito alguna información que es privada o que está publicada solamente para mí o para mí como usuario o como para un rol de usuario, tengo que mandarle de alguna forma la credencial de quién soy yo para que la API me devuelva esa información. Otra característica es que es cachable. ¿Qué significa que es cacheable? Que, bueno, esto no sé si recuerdan el término de memoria caché, cuando vieron seguramente en informática, en algún lugar, memoria caché de la computadora. Es la memoria que está entre la memoria, está antes de la memoria ROM, digamos. Es algo que nosotros usamos recientemente. Entonces, eso queda en memoria para que si alguien más viene a preguntar por eso, no hace falta que vayamos a buscarlo de nuevo, ya lo tenemos ahí en memoria y es mucho más rápida la respuesta y exige mucho menos a nuestros servidores. Eso tiene un tiempo de vigencia, ¿no es cierto? Y hay que tener cuidado con el tema este porque, por ejemplo, no podemos hacer una caché de un stock de un producto. ¿Por qué? Porque si yo compro un producto, el stock va a descontar en uno. Pero al estar cacheado eso, cuando viene otro a comprar el mismo producto, va a estar viendo el mismo stock que yo. Entonces, bueno, ahí en ciertos lugares se puede usar y es muy útil y en otros es un poco peligroso. Y bueno, y el último punto es que es una interfaz uniforme que representa de forma única los recursos. Acá ya estamos hablando de la forma en que cuando yo hago una request al servidor, la ruta por la que yo voy, la URL que yo escribo para llamar a eso, es única. O sea, si yo quiero llamar, a lo mejor mi API se llama andremiretti.com/API. Cuando yo quiero llamar a buscar a los clientes que existen en esa API, entonces voy a llamar andresmiretti.com/API/clientes. Eso me va a traer una lista de los clientes que tengo yo. Ahora, si yo quiero consultar sobre un cliente en particular, la norma estándar sería que yo llame a andresmiretti.com/API/clientes/1, que es el primer cliente mío. Entonces siempre hay una ruta que se va armando como para que sea única la request que yo tire y que el resultado sea lo que yo realmente estoy esperando. Las operaciones que presentan API REST, hay más, pero bueno, estas son las más conocidas y las que más vamos a usar. La que no están en orden de uso, para mí, GET es quizá la más utilizada porque hay muchas APIs que presentan servicios. De hecho, Google, Facebook, hay muchas, bueno, todas las redes sociales, hay muchas empresas que prestan servicios de API, pero por lo general nosotros no podemos tocar datos de ellos, sí podemos leerlos. Entonces por ahí esta es la más usada. ¿Qué hace una operación GET? Es leer, consultar. Como les decía yo recién, el ejemplo andresmirti.com/api/clientes/1. Ahí yo le estoy diciendo que me traiga el cliente con identificador número 1 y ahí estoy leyendo, estoy consultando sobre ese cliente. Em, el post,
La operación post es para crear, cuando yo voy a crear un usuario, en ese caso que la API me permita crear y que yo tenga credenciales para modificar la base de datos, vamos a tener una forma de pasar los datos que necesita para crearlo. En el caso de que les decía de un cliente, API barra clientes barra, eso va en la cabecera y después, en la URL, perdón, y en la cabecera tenemos que pasarle, en el body, perdón, tenemos que pasarle los datos del usuario o del cliente que queremos crear. La API los toma y bueno, me responde con un OK o con que algo falló en el momento de crear eso. El put es parecido al post, con la diferencia de que yo le mando datos de un usuario que ya existe, de un cliente que ya existe. En el caso de los clientes, ¿no es cierto? Cualquier entidad. Y el delete es para borrar directamente un usuario, un cliente, en el caso de los ejemplos que le estoy dando, de la base de datos. Y lo único que me va a pedir es un ID. Va a ser igual que el get, digamos. Por ejemplo, API barra clientes barra 1. Pero al yo decirle que es una operación de delete, en vez de devolvérmelo, me lo va a borrar directamente. Esto es lo que le decía antes de los tipos de la API según su alcance, que pueden ser privados, que son de hecho muchas veces invisibles por cuestiones de protección para el público en general y que solamente se pueden ver entre aplicaciones de una empresa. Esto lo que permite es, a lo mejor, si una empresa tiene dos sistemas grandes, no tener información duplicada en ambos sistemas, sino que cuando yo necesito, a lo mejor tenemos un sistema de recursos humanos y un sistema de producción. Eso en alguna parte se relaciona porque nuestros operarios son parte de nuestros recursos humanos. Entonces, si yo tengo que preguntar cuántas horas trabajó tal empleado, seguramente necesite cruzar esos dos sistemas. Y para eso sirven las APIs en ámbito privado. En ámbito de socios, que esto quiere decir que dos empresas se asocian o yo puedo llegar a pagar por una API que me suministre datos en tiempo real de alguna cuestión. O sea, si yo, por ejemplo, necesito saber datos de ubicación en tiempo real de algún dispositivo móvil, puedo llegar permisos mediante, llegar a través de una API de Google, si es que el dispositivo este tiene Android y tiene activado el GPS, puedo llegar a consumir una API de Google para que me devuelva esa información. En ese caso, habría que ver si la API es pública o si es de pago. Entonces, si es de pago, ya en casilla en este lugar de socios. Muchas veces un proveedor se puede enlazar con la fábrica o la fábrica puede enlazarse con un proveedor y tener ese tipo de APIs para cruzar datos y de decir cuánto material puedo tener en stock, qué demora puedo tener. Entonces ahí también vale el esquema este de socios. Y bueno, el público es lo que le decía de las redes sociales, por ejemplo, que se pueden utilizar libremente. Hay APIs de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, aunque es bastante limitada, pero existe una API de WhatsApp, existe APIs de Telegram, que ese sí ya es bastante más avanzada, te permite hacer más cosas. Pero bueno, de lo que decíamos de Google, hay un montón de APIs públicas que podemos llegar a usar. Ahora vamos a usar alguna de ejemplo para ver cómo implementar, cómo consumir una API desde nuestra aplicación. Esto de APIs es ya una introducción a lo que son acceso a datos, porque indirectamente estamos accediendo a datos que están almacenados en algún lugar o que son procesados en algún lugar. Todavía no nos estamos metiendo a cómo almacenar esos datos, sino que esa parte la olvidamos y ya vamos directamente a pedir para que nos devuelva ciertos datos que nosotros necesitamos. Este esquema es totalmente válido, ya que nosotros podemos ser, ya en la introducción a la programación, les decía que hay dos grandes ramas dentro de lo que es la programación, y una es programación, de la programación web, perdón, una es programación front-end y otra back-end.
La diferencia que tiene esto es que la programación front-end se dedica más a la interfaz gráfica, a la interfaz de usuario. Se trabaja más con las herramientas que vimos hasta ahora, con HTML, con JavaScript muchísimo, porque hay muchos frameworks de JavaScript. Y se trabaja más por ahí del lado del cliente. Em, lo que hace el programador backend es ya trabajar con lenguajes de servidores, como pueden ser C Sharp, que es el que vamos a usar nosotros, puede ser el PHP, puede ser Java, puede ser eh, Python, hay varios lenguajes del lado del servidor que pueden aplicarse para el backend y ya lo que hace el backend, el desarrollador backend, es generar la lógica de negocios y servir muchas veces a través de una API los datos que se requieren. Y bueno, si se quiere, podemos hablar de otro tipo de desarrollador o de un administrador de base de datos, que es el que se encarga de generar las bases de datos y mantenerlas, o también eso se lo podemos asignar al desarrollador backend. Entonces, yo lo que le decía es que eh, nosotros sabiendo lo que es una API y sin importarnos lo que haga por detrás, nosotros ya podemos empezar a trabajar como desarrollador front-end. Lo único que nos importa, lo que tenemos que saber es qué nos va a devolver la API. Una API REST generalmente te devuelve un archivo, datos en formato JSON. JSON es un formato estándar de lectura de datos. Se puede anidar muchas cosas. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y a partir de eso nosotros podemos obtener los datos que querramos de esa respuesta. Ok, vamos entonces ahora así a un ejemplo. Vamos a... les voy a mostrar una API que usa mucho para demostraciones, que es la de Pokémon. Alguien hizo una Poké API, que lo que hace esta API es lo siguiente. Esta es la ruta origen de la API. Nosotros si queremos la podemos pegar acá arriba. Esto es lo que decía, que las API REST trabajan con protocolo HTTP, entonces se pueden poner directamente ahí. Y después tenemos la posibilidad de poner barra Pokémon para ya dirigirnos a a algún Pokémon en particular. Esto es lo que decía de la ruta que es única para cada uno. Si bien esto comparte, ya esto acá lo hace única, o el 1 o el 3. Entonces podemos buscar por Pokémon, por tipo, por habilidad. Y está acá que es un get que nos devuelve de una lista de 100 Pokémones. Los primeros 100, perdón, los primeros 200 no los cuenta y nos devuelve los 100 siguientes. O sea, del 200 del 0 al 100 no devuelve, del 100 al 200 no, y del 201 al 300 es lo que nos va a devolver esto. Em, Fíjense cómo se arma una URL para un pedido. Si nosotros ponemos, por ejemplo, Pokémon 1, le damos buscar, acá nos va a devolver de un Pokémon en particular todos los datos. Y este archivo que estoy mostrando acá es lo que le decía que es un formato JSON. El formato JSON está compuesto de claves, perdón, de pares clave-valor. Clave es el título que vemos a la izquierda y el valor es lo de la derecha. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de una clave que es abilities, habilidades, y en este caso este Pokémon tiene dos habilidades. Cuando entramos, tenemos habilidad 0, habilidad 1. Cuando entramos podemos ver que la habilidad tiene un nombre y una URL. Y bueno, después estos dos datos que ya son seguramente eh, propios de la API, o no sé si se me escapa algo de lo que es un Pokémon, pero debe ser algo eh, propio de la API, ¿cierto? Si es oculto o no, y el slot no sé a qué se referirá, pero bueno, en definitiva, tenemos la habilidad con un nombre y una URL. Esto es JSON, digamos, esto es un
ven que acá hay llavecitas, esto significa que tiene un array adentro. Un array es una serie de objetos. Este de acá, por ejemplo, forms o formas también es un array, pero tiene un solo ítem adentro. Esto es otro array, índices de juego, que tiene 20 ítems. Si nosotros abrimos esto, desplegamos, vamos a tener 20. 3, 4, así hasta 20. Y acá adentro tenemos, bueno, algunos datos más, que no sé leerlo yo porque no sé a qué se refiere ese Pokémon. Movimientos, nombre, tenemos todos los datos en formato JSON. Entonces esto nosotros podemos leerlo desde nuestro front y dibujarlo de alguna forma. Para hacer un ejemplo, para armar un ejemplo, no vamos a usar esta API que tiene muchos datos. El que se anime y quiera, bienvenido, puede usarlo tranquilamente. Podemos hacer diferentes tipos de búsqueda porque podemos buscar por tipo, por habilidad. Si quieren, acá tienen la documentación para usar esta API. Así que tienen la puerta abierta para tocar y probar lo que sea. Esto recuerden que son solo gets, o sea, no podemos romper nada acá. Así que tienen la puerta abierta para jugar un poco con esto. Nosotros vamos a usar otra API que es bastante más simple. Lo que vamos a hacer es tratar de lograr esta página que vamos a ver ahora. Es esto básicamente la API. ¿Qué es lo que hace? Nos devuelve aleatoriamente una respuesta y una imagen. La respuesta puede ser sí o no y la imagen se condice, digamos, con esa respuesta. Nosotros ahora acá obtuvimos la respuesta no. Si actualizamos, vamos a tener no de nuevo, no, en algún momento viene el sí, no, no, sí, es aleatorio, digamos. Hablando un poco de lo que es la API, ¿qué está haciendo atrás el servidor para devolverme esto acá? ¿En qué se basa? No sé y no me interesa, realmente. A eso es lo que voy cuando les hablo de API. Puede haber un algoritmo que, no sé, que identifico, que cuenta los segundos y dice, bueno, este segundo par, entonces le digo sí, este segundo es impar, entonces le digo no. Puede ser un número aleatorio entre 0 y 1, y si es 0 es no, y si es 1 es sí. No sé lo que está haciendo eso. En realidad la lógica esta es muy simple, pero no sé lo que está haciendo y realmente no me interesa qué está haciendo. Esa es la magia de la API, que yo puedo usar datos pidiéndoselas a un servidor, pero que realmente no sé cómo los obtiene y no me interesa saberlo tampoco. Entonces, vamos a hacer el ejemplo utilizando esta API chiquita. Lo que vamos a hacer es generar un archivo. Vamos a generar un archivo nuevo con, vamos a llamarlo index.html. Desde esta ubicación vamos a abrir code. Si nos deja, ahí está, code, punto, code espacio punto, entonces nos abre la carpeta esta dentro del Visual Code. Acá lo que vamos a hacer es generar un HTML5, perdón, HTML5, que le vamos a poner de título sí o no. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a usar Bootstrap. Vamos a copiar los vínculos. Ok. Lo primero que vamos a hacer es esto. Lo segundo que vamos a hacer es generar primero un formulario donde el usuario va a hacer una pregunta.
En realidad no va a hacer nada, pero es para darle un poquito de juego, algo lúdico a estas respuestas que vamos a obtener. Entonces vamos a generar, antes que nada, un div que sea container. Dentro de este container vamos a generar un row. Dentro de este row vamos a generar un column. Y aquí adentro vamos a generar un input que va a ser de tipo texto, que va a tener la clase formControl. Esto lo voy a sacar primero para mostrarles cómo se ve esto. FormControl, la clase formControl es de Bootstrap. Yo les voy a mostrar hasta ahora lo que tenemos en nuestra página. Esto es lo que tenemos. Un input de texto. Nada más que eso. Ahora, voy a ponerle la clase que les decía, que es formControl. Cuando guardo esto y voy a actualizar, fíjense cómo cambió ya el formato, cómo se me bordea cuando estoy adentro y demás. Cambia totalmente, queda mucho más lindo el CSS de Bootstrap. Entonces, tenemos un input. A esto le podemos poner un placeholder. El placeholder es algo que va a aparecer acá escrito, pero que al momento de que yo haga el clic para escribir va a desaparecer. Es algo que es meramente informativo. Entonces, es algo que nos va a guiar en lo que vamos a hacer. Y vamos a poner, hazle una pregunta al genio, por ejemplo. Ok. Perfecto. A esta fila le podemos dar un padding top de 5. ¿Para qué? Para que me separe de arriba. Entonces, ahora vamos a tener, a esto lo vamos a copiar, tal cual, le vamos a sacar el padding, no le vamos a poner un padding de 1 nada más. Y acá lo que vamos a poner es una imagen. ¿Para qué vamos a poner una imagen? Para lo que nos devolvía la API, que es esto acá. Esto es una imagen. Vamos a mostrar esa imagen, ese GIF acá adentro. El source y el alt no lo vamos a tocar todavía. Lo que sí, a esto le vamos a dar un identificador, que ya vamos a ver para qué nos sirve. Este identificador va a ser, por ejemplo, imagen respuesta. Ok. El alt se lo podemos dejar fijo. Esto es un tema de accesibilidad. Imagen respuesta. Perfecto. Y bueno, ahora vamos a escribir, vamos a ver cómo se consume una API. Nosotros tenemos esta API acá, pero no sabemos todavía cómo consumirlos en nuestro código. Esto lo vamos a hacer dentro de un script. Después esto lo sacamos a un archivo externo. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar esta imagen. ¿Cómo la ubicamos? A través del ID. En JavaScript, para buscar algo dentro del documento, dentro del documento HTML, escribimos document.get by, y acá tenemos varias cosas para buscar. Podemos buscar por ID, por clase, por nombre. Esto todavía no lo usamos nunca, pero existe la posibilidad, y bueno, por tags. En este caso lo vamos a buscar por ID porque nosotros le pusimos un ID, así que vamos a buscar este ID. Imagen respuesta. Ok, a esto lo vamos a poner, lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar imagen, image, response. Y ya en este momento acá tenemos esa imagen.
Ok, ahora llega el momento, acá lo único que hicimos es tener en memoria, si se quiere, la etiqueta esta. ¿Para qué? Porque yo después de esta imagen le tengo que poner un source. Esta imagen no tiene source. Si nosotros venimos a nuestra página, no vamos a ver nada. ¿Ven? Es una imagen que está totalmente rota, no tiene source. Entonces lo que vamos a hacer ahora es llamar a la API. ¿Cómo llamamos? Ahí en JavaScript existe la función fetch, que dentro de fetch directamente pasamos la URL de la API. Esto siempre que sea un get, una operación get, o sea, de consulta. Copiamos la API acá. Lo primero que tenemos que hacer, esto acá, el fetch nos va a devolver lo que se llama una una promesa de respuesta. ¿Por qué es una promesa? Porque yo hago el fetch, disparo la consulta de la API, pero puedo seguir haciendo otra cosa mientras. Y cuando, o sea, then, me responde la API, voy a tener una respuesta. ¿Qué voy a hacer con esa respuesta? En primer lugar la voy a transformar a JSON. .json. Esto es súper mecánico, digamos. No les va a parecer que estoy hablando en chino, pero es siempre igual. O sea, no, una vez que se acostumbren a hacerlo, le van a encontrar la vuelta, le van a encontrar la lógica y es siempre lo mismo. De hecho, hay unas librerías. Existe Axios, que es una librería para hacer consultas, consultas REST, así que después se puede usar eso también. Esto es lo nativo de JavaScript. Bien, entonces, una vez que me responde esto, transformo la respuesta en JSON y luego, de nuevo, den otra vez. Acá le vamos a dar unos enter para que quede más legible. Esto no tiene nada que ver con nada, pero me deja un poquito más prolijo esto. Acá agarro otra vez esa respuesta ya transformada en JSON. Esto puede tener otro nombre, yo lo pongo para reutilizar las variables esas, pero puede tener otro nombre. Una vez que ya tengo esa respuesta parcial a JSON, en primer lugar, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a abrir llave para que me deje poner más de una línea de código. Y acá dentro, en primer lugar, vamos a hacer lo siguiente: console log. ¿Y qué vamos a loguear? La respuesta. ¿Qué es este console log? No sé si ya lo vimos, pero esto, ¿se acuerdan que yo les mostré las herramientas de desarrollador y que hay una consola? Yo les mostré que ahí nos muestran los errores, pero también puede mostrarnos mensajes propios, nuestros, que nos ayudan para ir probando la aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es llamar a esta API, esperar la respuesta, transformarla en JSON y luego loguearla, ponerla en nuestra consola. Entonces ahora vamos a ver nuestra página, le vamos a dar a actualizar y vamos a inspeccionar esto. Vamos a ver que, bueno, en la consola es lo que estamos viendo ahora, es un error, nos está diciendo que no está definido esta propiedad, esta variable. Vamos a ver de qué se trata. Si vemos acá nos apunta directamente dónde estamos hablando. Bueno, acá yo le dije que vamos a usarla como respuesta REST y del otro lado estoy usando REST. Entonces no reconoce. Lo que debería hacer es o ponerle REST acá o bien quitarle la T que tengo de más acá. Guardamos y vamos de nuevo a la página. Esta es una consola que podemos ir viendo los errores que vamos teniendo, ¿no? De hecho, de eso se trata. Corregido eso, actualizamos de nuevo y vemos que no tenemos más errores, pero tenemos acá un mensaje info o un user message, que es la respuesta de la API, lo que estamos justamente logueando en este lugar. Ahora, en este momento que ya sabemos que la respuesta, que la API está funcionando y que nos está dando esta respuesta, sabemos que lo que tenemos que utilizar como source de nuestra imagen es este atributo
que se llama image. Entonces vamos a aprovechar a hacer eso. Nosotros tenemos acá el elemento imagen. Entonces a este elemento imagen tiene una propiedad que se llama source. A esto le vamos a guardar el valor que nos está respondiendo, esta es la respuesta que vamos a utilizar, res.image. De esta forma vamos a tener guardada la imagen que retorna la llamada a la API dentro del source de esto. ¿Qué es esto? Nada más y nada menos que nuestra imagen, nuestro div. Si ahora vamos a ejecutar esto, vamos a ver que se completa nuestra imagen. Ok, para hacer la pregunta en sí, hay varias posibilidades. Podemos ejecutar la consulta en una tecla determinada, por ejemplo un Enter, pero yo creo que la más fácil para ahora va a ser generar un botón que va a ser un input de tipo, en vez de acá en vez de tipo texto va a ser de tipo button, y las clases Bootstrap que podemos usar para button son, la primera es btn para decirle que va a ser un botón, y la segunda puede ser primary, va a tomar el color por defecto, puede ser default, va a tomar el color por defecto, perdón, el primary es el color del template, que en este caso creo que el estándar es azul, el default que es gris, después podemos ponerle danger que va a ser rojo, warning que va a ser amarillo y success que va a ser green. Yo por ahora lo voy a dejar primary. ¿Y qué vamos a hacer? En el clic de esta función, de este input, perdón, le vamos a decir que ejecute una función. On click, ejecuta una función que se va a llamar pregunta al genio, preguntar al genio. Esta función la vamos a definir acá abajo, dentro del script que creamos. ¿Cómo definimos la función? Con una palabra reservada function, el nombre que queremos ponerle, abrimos y cerramos paréntesis porque no le pasamos ningún parámetro. Y en este momento lo que vamos a hacer es recién acá hacer la llamada a la API esta. ¿Ok? Vamos a intentar esto. Ok. Entonces, esta llamada a la API, ¿cuándo lo vamos a hacer? Recién cuando apretemos, cuando hagamos clic en el botón. El botón, aparte de tener todas estas propiedades, va a tener una propiedad que va a ser value, que acá va a tener un texto que es el que se va a ver, ¿no es cierto? Entonces podemos ponerle el nombre de la función básicamente. En el nombre de la función no podemos usar espacios, acá sí, porque es lo que se va a visualizar esto. Y bueno, básicamente em, en realidad esto es a modo de broma, digamos. A nosotros no nos importa lo que tenga escrito acá, sino jugar con la respuesta. Entonces, ya ahí medianamente estaríamos. Ahora después le vamos a dar un poco de formato, pero la idea es esta. Vamos a escribir algo. Voy a probar el curso. Le vamos a preguntar al genio. Y en ese momento va y me devuelve esta imagen que, bueno, evidentemente vamos a tener suerte con el curso. Si le pregunto de nuevo, va a ir de nuevo, me va a traer otra imagen. En este caso me dice que no. ¿Ok? Bien, ahora vamos a darle un poquito de formato a todo esto. En primer lugar, y antes que nada,
Cuando se cargue la pantalla inicial, a mí sinceramente no me gusta que aparezca esta imagen rota, a ustedes tampoco, en ninguna página que aparezca eso es estético. Entonces vamos a ocultar esta imagen desde un comienzo. Bootstrap tiene una clase que se llama Invisible, que lo que hace es ocultar el elemento al que le asigno esa clase. Ahora, esto lo que va a hacer es que esta imagen esté siempre invisible y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que esté invisible hasta el momento que le asignamos una imagen. Cuando se le asigna una imagen, lo que vamos a hacer es decirle a esto, que en realidad esto, recuerden que le asignamos esto que termina siendo nada más y nada menos que este elemento. Entonces le vamos a decir que esto tiene una lista de clases, ¿no? Class list, y le vamos a decir que de esa lista remueva o borre la clase invisible. Entonces, pasando limpio, al comienzo va a estar invisible, pero cuando la imagen cargue, le vamos a quitar esa clase invisible. Vamos a probar cómo se vería. Al principio no se ve nada y luego, cuando la imagen aparece, se ve. No vemos más la imagencita rota esa de la que hablábamos. Acá están los dos, están en una columna grande. En realidad lo que vamos a decir es que el input tenga una columna de 10. Y acá le voy a decir que vamos a generar una nueva clase, un nuevo div, que tenga una columna de 2. Ok, entonces voy a tener 12 dentro de esa fila y el botón, si entra, me va a aparecer ahí al costado. A ver qué pasa. Ok, bien, buenísimo. Bien, ahí ya tendríamos funcionar lo que queríamos. A esta columna de imagen le podemos decir que creo que esa es la clase de Bootstrap para centrar el contenido. Entonces cuando buscamos va a aparecer centrada la imagen ahí. Esto le podemos dar formato, podemos agrandarlo, podemos jugar un poco. Los dejo en sus manos. Esta es la funcionalidad que yo quería mostrarles, que estamos consumiendo una API ya directamente, sabiendo de qué se trata, una API. Así que los dejo que libremente jueguen y retoquen esta aplicación. Lo que podemos hacer ya que estamos por acá es decir a esta función, vamos a generar un archivo nuevo. Quiero hacer scripts.js y aquí vamos a llevar todos los scripts. Ok, guardamos. Esto lo podemos borrar. Y acá vamos a agregar el script con el source script.js. Ok, debería funcionar de la misma forma. Vamos a actualizar esto. Y está funcionando de la misma forma. Si nosotros le damos un width del 100%, tenemos una imagen más grande que nos ocupa todo el ancho del contenedor. Si se quiere podemos llegar a hacer eso con una clase, o podemos hacer referencia a nuestro IDE. Vamos a generar de nuevo el archivo scripts, styles, nuevo archivo style.css.
Antes que nada vamos a agregarlo para no olvidarnos luego. Está el CSS. Ok. Y lo que vamos a hacer acá adentro es llamar con el identificador. Esto no lo vimos nunca, pero es una de las variables. Nosotros cuando ponemos punto y un nombre estamos hablando de una clase. Cuando ponemos directamente div, por ejemplo, estamos hablando de un elemento. Y si ponemos el numeral antes del nombre, estamos hablando de un identificador. Entonces hacemos referencia solamente a este elemento, a esta imagen, pero al ser identificador y el identificador a ser único, estamos haciendo referencia justamente y puntualmente a eso. Entonces acá le decimos que va a tener un ancho de 100%, listo, lo guardamos y cuando venimos a actualizar esto y a preguntarle al genio, ya nos aparece la imagen en grande. En este caso los altos son más grandes que el ancho, entonces no me queda el scroll este, pero eh, podemos seguir modificándolo para que se vea completo o así yo creo que es una buena opción como está quedando. Bueno, creo que quedó bastante prolijo con nuestros archivos y todo. Yo lo voy a subir al repositorio para que si tienen alguna duda consulten acá. Es muy simple por lo que les estoy mostrando. Lo que más le puede hacer un poco de ruido es esto, que es la función nueva que es fetch, que le pega una API. em, pero es bastante simple, bastante fácil de entender. Los dejo que le den formato, el formato que quieran a esto, que le cambien el título, que lo hagan un poco más lindo. Y nos vemos en el próximo video donde ya vamos a estar viendo cosas más puntuales de las bases de datos que acá al consumir una API no estamos viendo, pero que vamos a entrar a ver luego. Así que esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo video.